Hola a todos y a todas, mi nombre es María de la Trinidad Quijano, yo soy docente de la Universidad Nacional de Río Negro y docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue. Les presento este trabajo que escribí junto a la doctora Ana Rosa Córica. Ella es investigadora del CONICET, del Núcleo de Investigación en Educación Matemática, y es docente de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, ambas de Argentina. El trabajo se titula La geometría en el primer año de la escuela secundaria, análisis de las organizaciones estudiantiles. Este trabajo se ubica en la problemática del estudio de la geometría en la escuela secundaria. Hay consenso, sabemos que la geometría favorece el trabajo que es propio de la actividad matemática, así como el trabajo con otras ciencias, y es evidente su potencialidad en diferentes campos de aplicación. Pese a su fuerte presencia en los diferentes diseños curriculares de escuela secundaria, diversos investigadores ponen de manifiesto la pérdida de presencia de la geometría en el aula de matemática y su estudio con poco sentido. En este trabajo adoptamos como referencial teórico a la teoría antropológica de lo didáctico para indagar las organizaciones matemáticas estudiadas en torno a la geometría en 3 escuelas secundarias de Argentina. El objetivo de este reporte de investigación es, por un lado, describir y analizar los registros de clases provistos por estudiantes de 3 establecimientos educativos de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, Argentina. Y por otro lado, reconstruir el saber que se estudió en el aula de primer año en estas escuelas y caracterizar las organizaciones matemáticas en torno a la geometría que fueron estudiadas en dichas instituciones. Como ya mencioné, en este trabajo se adopta a la teoría antropológica de lo didáctico propuesta por Chevalar como marco referencial. El constructo fundamental de esta teoría es el de praxeología, que modeliza cualquier actividad humana realizada regularmente. Las praxeologías constan de 2 niveles: un nivel de praxis o del saber hacer y un nivel de logos o del saber. El nivel de praxis comprende los tipos de tareas y las técnicas que se utilizan para resolverlas. Y en el nivel de logos se encuentran los discursos que describen, explican y justifican a las técnicas utilizadas y la teoría, o sea, esas son las tecnologías, y la teoría en un segundo nivel que justifica a la tecnología. Chevalar propone además la noción de género de tareas para hacer referencia a una acción sin especificar el objeto al que se aplica. En el proceso de estudio de cualquier noción matemática es necesario considerar las praxeologías o organizaciones tanto matemáticas como didácticas. En este trabajo se reportan resultados de una investigación más amplia, cualitativa, de tipo exploratorio, descriptiva e interpretativa. El estudio se realizó en 3 escuelas secundarias de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, Argentina. Una de las escuelas es de gestión estatal, otra es de gestión social y una es de gestión privada. Se presentan resultados de la reconstrucción de la organización matemática en torno a la geometría estudiada en el primer año de escolaridad secundaria, esto es, con estudiantes entre 13 y 14 años de edad en las instituciones involucradas. Las fuentes de datos fueron registros de clases, o sea, las carpetas de estudiantes de primer año de esas instituciones. El análisis centró la atención en la estructura y organización general de las carpetas y en la identificación de las nociones de geometría estudiadas y en las tareas escolares que estaban presentes en el material recolectado. Para cada una de las tareas se identificaron y caracterizaron sus componentes praxeológicos en una tabla como la que se muestra. En la primera columna se identificó el género de tareas al que refiere el tipo de tarea señalado en la segunda columna. En la tercera columna se listaron todas las tareas de las carpetas que se identificaron con ese tipo de tareas.
La cuarta columna presenta un ejemplar de una de esas tareas. La quinta columna describe las técnicas empleadas para resolver ese tipo de tareas. Y por último, en la sexta columna, el entorno tecnológico teórico inmediato y necesario para el hacer de esas tareas. Bueno, voy a exponer algunos resultados. En general, la estructura que presentan las carpetas se corresponden con la metodología clásica y tradicional de enseñanza y que está vinculada con el fenómeno de monumentalización del saber. Es decir, en general, primero se presenta el entorno tecnológico teórico, luego un ejemplo de tarea que es resuelto por el profesor o profesora, y por último, tareas para que el estudiante resuelva aplicando las técnicas que aplicó el profesor anteriormente. Se identificaron 100 tareas escolares de geometría si sumamos las tres carpetas de primer año de estas tres escuelas. Y se observan diferencias en cuanto a, a las cantidades. En el caso de la Escuela de Gestión Social, fueron 11 las tareas que se encontraron de geometría. En el caso de la Escuela de Gestión Estatal, 37 fueron las tareas propuestas y en el caso de la Escuela de Gestión Privada, 52 las tareas que se propusieron. Los géneros de tareas escolares que se identificaron son 6: calcular, verificar, identificar, representar, deducir y definir. Este gráfico exhibe la cantidad de tareas propuestas en el interior de cada género de tareas. El género representar está presente en el material de las tres instituciones con mayor preponderancia en la Escuela de Gestión Estatal. El género calcular está ausente en esta escuela, pero presente en las otras dos, y con una alta manifestación en la Escuela de Gestión Privada. El género verificar se presenta de manera similar en las tres escuelas. Deducir también tiene tareas asociadas en las tres escuelas, mayormente en la Escuela de Gestión Estatal y de Gestión Privada. Y por último, los géneros definir e identificar son géneros que aparecen en tareas en una sola escuela, en el caso de definir en la Escuela de Gestión Estatal y en el caso de identificar en la Escuela de Gestión Privada. Se determinaron también, bueno, como ya se dijo, los tipos de tareas que se identificaron para cada género por escuela y la cantidad de tareas que comprende. En esta tabla se pueden ver los diferentes tipos de tareas dentro de cada género y se puede decir que, bueno, en la Escuela de Gestión Social se plantearon o se presentaron 7 tipos de tareas diferentes. En la Escuela de Gestión Estatal, 8 son los tipos de tareas que se identificaron. Y en el caso de la Escuela de Gestión Privada son 16 los tipos de tareas que se identificaron en el material. El estudio de figuras en general se circunscribe a figuras particulares, únicas, en las que se brindan todos los datos que la definen. Es decir, el estudio de casos generales o de figuras generales no está presente en el material analizado. Este gráfico muestra la cantidad de tareas que aluden a figuras según la escuela en la que se proponen, mencionándose tal como se refieren a ellas en los enunciados o en sus resoluciones explícitas. Como se puede observar, el triángulo es la figura más estudiada en primer año en las 3 escuelas participantes. Bueno, algunas conclusiones que podemos señalar. En este trabajo se describieron y analizaron las carpetas correspondientes a estudiantes de primer año de 3 instituciones secundarias de Argentina. La geometría se encuentra presente en el material analizado, pero en las 3 escuelas se observa una reducción de la geometría propuesta a estudiar respecto a lo señalado en el diseño curricular provincial. En general, el estudio se centra en la geometría euclidiana y plana. Como ya se mencionó, la estructura de las carpetas se corresponde con una enseñanza tradicional y se vincula con la monumentalización del saber.
El saber está organizado en teórico y práctico, como, bueno, si existieran dos saberes por separado, donde el saber práctico no tiene incidencia en la constitución del teórico. Los géneros de tareas que mayor cantidad de tareas engloban son calcular y representar. El estudio de la geometría propuesto se asocia con organizaciones matemáticas puntuales, no vislumbrándose un proceso de articulación e integración entre ellas. El estudio de figuras en general se circunscribe a figuras particulares, únicas, no hay estudio de casos generales, y se destaca además que en el material analizado la figura plana más estudiada es el triángulo. Consideramos que se hace necesario continuar investigando en el área para propiciar un estudio con sentido de la geometría en el aula de matemática de la escuela secundaria. Estas son las referencias que utilizamos para el trabajo. Muchas gracias por su atención.